Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero bendecirles y quiero que abramos la Biblia. Estamos abriendo un espacio en este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Así que quiero llevarte y quiero guiarte por la palabra del Señor. Aquí a través de esta palabra maravillosa que tú y yo aprendamos hoy, lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Cristo, la vida y luz manifestada a todos los hombres. Cristo, la vida y luz manifestada a todos los hombres. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 10, vamos a estudiar la palabra del Señor. Entonces, aquí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 10. Te pido entonces que estés preparado para que estudiemos la palabra juntos y vamos a ver qué dice el texto. 1 de Juan 1, del 1 al 10. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta carta, 1 de Juan, el autor de esta carta es el apóstol Juan, quien es el autor también del Evangelio que lleva su mismo nombre, las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Esta carta de primera de Juan la escribe aproximadamente en el año 80, 90 de nuestra era. La escribe ya en su ancianidad, después de haber escrito el Evangelio. El Evangelio lo escribe y luego escribe esta carta posteriormente, unos años posteriores, porque cuando usted lee la carta entiende que el público al que se la está escribiendo Juan, Juan da por sentado, da por hecho de que ellos ya saben acerca del Evangelio porque Él se los ha explicado, Él se los ha enseñado. Entonces, esto se deduce, que ya era un hombre viejo, se deduce porque el trato que Él tiene para con los hermanos les dice hijitos. Muchas veces afirma en la carta con ese término, les trata como hijitos. Al parecer se la escribe a los cristianos que vivían fuera del Imperio Romano. Esta carta se la escribe a los partos. Esta es una región del Asia Menor que incluye a Éfeso, iglesia que él mismo pastoreó años atrás. Entonces, esta carta es una carta llena de amor para una iglesia a la cual él había pastoreado y hermanos que vivían en ese tiempo, en esa región. Entonces, nosotros hoy estudiamos esta carta porque en esta carta vemos algunos argumentos como el pecado. Para Juan el pecado, en 1 Juan, es no amar al prójimo. Este es un argumento interesante que Juan esboza en esta carta. Pecado es no amar al prójimo. El mandamiento antiguo que Juan habla muchas veces en 1 Juan se refiere a esto, es el amor a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 dice el texto: Oye Israel, a este se le conocía como el Shema Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Guardar sus mandamientos para Juan era obedecer ese mandamiento, el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, pero también incluye el mandamiento de amar al prójimo. Entonces, guardar sus mandamientos era obedecer el mandamiento del amor, que lo dice Mateo, también Juan mismo lo dice en su evangelio, el amor, el mandamiento más grande, el mandamiento del amor. Para Juan, el nuevo mandamiento, que él en toda su carta habla del nuevo mandamiento, siempre se va a referir al amor, el amor al prójimo, amar al prójimo. Podríamos decir que esta carta es la carta del amor por los hermanos, producto o producido por Dios en el corazón de sus hijos. Porque para Juan, ni amar podemos por nuestra propia cuenta. El amor es de Dios, el amor es Dios y básicamente el amor es Cristo. Entonces, para Juan, si usted tiene a Cristo, usted va a tener amor, no es porque usted lo pueda tener, sino porque Cristo lo va a poner en tu corazón. Y esto nos lleva al primer lugar, el primer punto de nuestro tema de hoy. En primer lugar, quiero que abra su Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 7. Ya leímos el texto, entonces del 1 al 7 usted va a ver que ahí toda esa porción se refiere a esto. Cristo se manifiesta como la vida y la luz para todos. Cristo se manifiesta como la vida y la luz para todos. 1 de Juan 1, del versículo 1 hasta el versículo 7. Se manifestó y lo vimos. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, Él se manifestó y lo vimos. En Lucas 24:39, el evangelista Lucas dice lo mismo. Vea, cuando Jesucristo resucita, dice, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Juan estuvo ahí presente cuando Jesucristo se les presentó y en Lucas 24:39 nos narra. Juan estuvo ahí, Juan lo vio, por eso dice, Él se manifestó y lo vimos, dice Juan, lo vimos, Él dice, lo vimos, Él lo vio personalmente, fue testigo ocular, presencial de ese acto, de ese evento. Dice Juan en el versículo 1 y el versículo 2, dice, estaba con el Padre. Él estaba con el Padre. Esa luz se manifestó a nosotros, estaba con el Padre, pero vino a nosotros. En San Juan capítulo 1, versículo 1, que escribe el mismo autor, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba desde el principio con el Padre, y se nos manifestó en carne. Lo vimos en San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su luz como del unigénito del Padre. Gloria a Dios. Estaba con el Padre, pero se nos hizo vida en nosotros. ¿Lo vieron? Caminaron con Él, anduvieron con Él, vieron cuando Él hizo el milagro de los panes y los peces, vieron cuando Él calmó la tormenta, vieron cuando resucitó a Lázaro y estuvieron. El anuncio de la vida eterna, que es Cristo, y la luz, que igual es Cristo, traerá comunión de los hombres con Dios. Pablo, refiriéndose a esto en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9, dice el apóstol Pablo, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Vio? Jesucristo traería comunión con el Padre. Esa comunión, lo primero que va a producir, la manifestación, lo que va a producir en nosotros, la manifestación de Cristo en nosotros, va a ser, primero, comunión. La palabra comunión significa que algo nos une y nos hace tener amistad, y ese algo es Cristo. Es alguien, es la persona de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. La vida eterna se nos manifestó en primer lugar, para que usted vea, hermano, la vida eterna se nos manifestó en persona, era la persona de Jesucristo. Estaba con el Padre y se nos presentó a nosotros, dice Juan. Juan dice, yo lo vi, yo estuve ahí, se nos manifestó en la persona del Hijo llamado Jesucristo. Y en cuarto lugar, esta vida produce comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo.
Y por último, esta comunión es nuestro gozo cumplido. Entonces, lo que va a producir Cristo en nosotros es que va a producir comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con Dios. ¿Por qué va a producir comunión con Dios? Porque Dios es luz. El versículo 5 de 1 de Juan capítulo 1 dice que Él es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Vea lo que dice el texto, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso necesitas tener la luz en tu corazón, que es Cristo. Si no tienes esa luz en tu corazón, que es Jesucristo, no vas a poder conocer el amor de Dios, ni vas a poder tener comunión con el Padre. En Juan capítulo 1, versículo 9 al 10, refiriéndose a esto, el mismo autor, pero en el Evangelio, dice ahora, Juan 1, versículo 9 al 10, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este mundo, dice, fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Igual a lo que pasa hoy, mi hermano. Igual a lo que pasa hoy, él gobierna su mundo, pero el mundo no lo conoce. Él es la luz. En San Juan capítulo 8, versículo 12, en la luz dice, no hay tinieblas. Dios es luz, y en la luz de que es Dios, dice que no habita tinieblas. Por eso sin Cristo no puedes tener esa luz que puede darte esa comunión con Dios. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les dijo y les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, aleluya. Esa luz de la vida es Cristo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 5, nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy de este mundo. La luz es Cristo. Si estás en Cristo, entonces estás en comunión con la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Esto significa que si estamos en Cristo, no andamos en tinieblas. Qué maravilloso es esto, mi amado hermano, porque lo que va a producir la luz va a producir cosas en nosotros que van a ser interesantes. Lo primero que va a producir la luz en nosotros es que, vea lo que dice, va a producir comunión. Vea lo que dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7, dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces lo primero que va a producir Jesucristo en nosotros es comunión con Dios. Va a producir esa comunión, va a producir paz, la práctica de la verdad. Ve, hermano, cuando andamos en Cristo, la práctica de la verdad no es teoría, es la vida de todos los días. Practicamos a Cristo porque Él es la verdad, como dice el versículo 6, Él es la verdad. Lo que va a producir esa luz en nosotros es que va a producir comunión con el Padre y va a producir que andes y camines en esa luz que Él provee sobre nosotros. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que cuando estás en Cristo, estás caminando en la verdad. Y la verdad es Cristo. Aleluya. Pero también va a producir comunión con los hermanos. He escuchado muchas veces gente que dice, o hermanos en Cristo que dicen, yo amo a Dios, pero lo que digan los demás me sale sobrando. No es así, mi hermanito. Mi hermanito, si tú amas a Dios, una de las pruebas de verdad, una de las verdaderas pruebas de que tú amas a Dios, es que vas a amar a tu hermano. No importa lo que haga tu hermano, tú lo vas a amar. Eso es lo que dice el Señor, va a producir comunión con tu hermano. Cristo produce paz en la relación vertical, es decir, paz, comunión con Dios, vertical. En esa verticalidad, en la relación de Dios Santo y tu pecador, Cristo se mete en el centro y te da acceso para que pases a Dios Santo y entonces ahora puedas tener
comunión con su Padre. Es lo primero que Él va a producir. Pero también va a producir en la relación horizontal con tu hermano, va a producir paz. Paz entre hermanos. ¿Cuánto necesitamos de esto en este tiempo? La consecuencia de tener comunión con Dios y con los hermanos, ¿qué va a hacer? Pues que la sangre de Cristo nos limpiará. Vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Lo ven? La sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. Entonces, que te va a salvar y te va a limpiar es la sangre de Jesucristo. Pero también va a producir que la evidencia de que ha sido limpiado es nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Esa es la evidencia. Mi amado hermano, tú vas a demostrar que eres un hijo de Dios, no por los milagros que hagas. Aparte no puedes hacer ninguno. Si el Señor no permite que se haga un milagro, no se hace, punto. No es la autoridad que tengas para orar, porque no existe eso. No existe. Existen gritones. No es lo bueno que seas en esto o aquello, en el evangelio o en la iglesia. No, la autoridad de que tú eres un hijo de Dios y la prueba indubitable de que tú eres un hijo de Dios va a ser el amor entre los hermanos. Y esto, mi amado hermano, nos lleva a nuestro segundo punto de esta preciosa enseñanza en 1 de Juan capítulo 1 del 1 al 10, y vamos a ver versículos 8 al 10. Y en los versículos 8 al 10 nos enseña el apóstol Juan que Cristo perdona y limpia a hombres pecadores. Porque esto es algo muy interesante. El Señor ofreció el perdón. Él es la luz, Él trae comunión y todo, pero Él sabe que quienes están recibiendo esto son personas inmerecedoras porque somos pecadores miserables. Y por eso que es por gracia. Por eso es que es por gracia. Dice el texto, 1 de Juan 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y recuerda que la verdad es Cristo. Dice, no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? La verdad, Cristo va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Y limpiará de toda maldad. Nos va a limpiar de toda maldad. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. Mi estimado, no hay justo ni aun uno, dice el versículo 8. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. No hay nadie que haga lo bueno. Por eso es que Jesucristo se manifiesta a hombres pecadores irremediables. ¿Por qué irremediables? Porque muchas veces queremos dejar de pecar y no podemos. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Unos pecan de una forma, otros de otra forma. Pero todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, Pablo usa este mismo argumento en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué llegó el coronavirus en este tiempo a este mundo, hermanos? Dios está juzgando al mundo. Dios está juzgando al mundo porque el mundo vivía su vida como le daba la gana. Cualquiera hacía lo que le daba la gana y todo estaba bien porque todo era relativo. Su verdad está bien, mi verdad está bien. Dice Dios, no señores, yo soy la verdad. Aquí yo soy el que dice lo que se hace y punto. Todo el mundo va para su casa. Y ahí está, todo el mundo en su casa. Todo el mundo en su casa. Un pequeño virus insignificante, microscópico. De rodillas tiene este mundo. De rodillas. Porque Él es la verdad. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que busque a Dios. Esa es una verdad, es una realidad.
Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie puede limpiarse por sí mismo, nadie podría limpiarse por sí mismo. Necesitas a Jesucristo. Es lo que dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No podemos negar que todos pecamos. El perdón es un acto único y exclusivo de Dios. Eso es lo que nos enseña Juan. El perdón no depende de la obra humana, sino de Dios. Él, por su gracia y amor a su Hijo, quien se entregó por nosotros, decide perdonarnos. Él decide perdonarnos por el acto de Cristo en la cruz. Él decide limpiarnos. Pero no es porque seamos buenos, ni porque nos hayamos ganado el perdón del Señor. Este argumento de que solo Dios perdona lo tenían claro los fariseos. Por esta razón se enojan demasiado con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en una ocasión está por allá en Israel sanando y de repente le pasan un paralítico por el techo de una de las viviendas. Vamos al texto para que lo lea, por favor. Al ver Jesús la fe de ellos, dice, cuando le bajan al paralítico, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. De una vez pegan el brinco los fariseos y dicen: blasfemia, blasfemia, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Obvio, solo Dios puede perdonar pecados y yo soy Dios. Yo soy Dios, por eso perdono a quien yo quiera perdonar. El perdón es un acto único y exclusivo de la soberanía de Dios. El perdón depende de Dios por la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú debes hacer entonces? Lo único que puedes hacer es rendirte a Él. El único que puede perdonar te dice hoy que si confiesas tus pecados, Él te va a perdonar. En 1 de Juan, en el versículo 9 dice, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi amado hermano, la incapacidad humana, yo quiero que usted vea esto, porque a mí esto de verdad que me siento impotente cuando me doy cuenta de quién soy yo como ser humano. Dice David, dice en el Salmo 32, versículo 5, dice el salmista David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mediten en esto, Selah. Pero David dice: te declaré mis pecados y tú me perdonaste. Pero mi amado hermano, en realidad esto no fue del todo cierto. Sí, él declaró su pecado, pero primero fue desenmascarado por el profeta Natán. La historia está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Llega el profeta Natán ante el rey David y le dice: David, quiero contarte una historia que está pasando. Cuéntame, profeta, pasa adelante, siervo de Dios, cuéntame. Y dice: mira, hubo un hombre que tenía muchas ovejas, pero hubo un campesino vecino de él, tenía una oveja nada más. Una oveja nada más. Y le dice: mira, el que tenía muchas podía tener las que él quisiera, las mejores tenía, pero le gustaba la que tenía el campesino. Él tenía solo una y fue y se la quitó. ¿Qué hay que hacer con ese? Que muera, dice David. Y le dice el profeta Natán: ese eres tú. Tú le quitaste la mujer a tu soldado que anda por allá peleando. Tú se la quitaste, ese hombre eres tú. Entonces, cuando David se ve desenmascarado, confiesa el pecado delante del Señor y se va al templo a orar, a pedirle perdón al Señor. Pero no fue que él declaró el pecado porque le nació hacerlo. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto, mi amado hermano? Que hasta para orar confesando tus pecados necesitas que el Espíritu Santo te redarguya. Necesitas que el Espíritu Santo te enseñe cómo pedirle perdón. Entonces, por favor, entra a tu aposento hoy, entra a tu cuarto y pídele perdón al Señor. Mi amado hermano, hoy dice Romanos 8, 26 al 27, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos.
hasta para pedir perdón necesitas la intervención del Señor. Y la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, te ayuda a ordenar y acomodar tu oración para que puedas pedir perdón bien al Señor. Entonces la incapacidad humana, hermano, es increíble. Usted no puede hacer nada por su cuenta. Eso es lo que nos enseña Juan. Si confiesas tus pecados, Él es fiel para perdonar. En otras palabras, Juan dice, depende de Dios, no depende de ti. Por eso es que es imposible que la salvación se pierda. ¿Por qué? Porque la vida eterna está en Cristo. Porque todos hemos pecado y seguimos pecando miserablemente. Somos pecadores irremediables. Y tercero, porque no depende de ninguna obra humana, sino de Dios. Depende de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso nuestra salvación es un acto soberano de la voluntad de Dios. Esto, mis amados hermanos, nos lleva a pensar en qué debemos hacer entonces. Primero, hermano, pedirle a la persona del Espíritu Santo que nos enseñe a pedirle perdón. Eso es lo único que podemos hacer. Segundo, que nos guíe para que podamos recibir el perdón de Dios. Necesitas pedirle perdón al Señor. Y tercero, hermano, reconoce, mi hermano, que eres un miserable pecador, que eres perdonado solamente por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ni siquiera puedes hasta pedir perdón, hasta para eso necesitas ayuda. Entonces hoy entra a tu cuarto y pídele al Espíritu Santo que te ayude a pedirle perdón al Señor. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 10 nos reafirma que necesitamos el perdón del Señor porque somos pecadores. Ese versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En conclusión, mi amado hermano, en conclusión, somos miserables pecadores que ni siquiera pedir perdón por nuestra cuenta podemos. Somos pecadores sin remedio. Pecamos sin poder evitarlo. Por eso, gracias sean dadas al Padre que nos amó y nos limpia con su sangre y nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje. ¿Qué respuesta espera Dios? ¿Qué respuesta esperaba Dios de aquellos hombres y mujeres allá en el Asia Menor? Dios esperaba que ellos reconocieran que Él es el que les perdona, que ellos reconocieran que la salvación no dependía de ellos. Ellos estaban bajo persecución, ellos estaban envueltos y rodeados de persecución, matanzas por todos lados, los mataban en los circos romanos. ¿Qué esperaba el Señor? El Señor esperaba que ellos reconocieran que el que les perdona es el Señor. Y Dios espera hoy que tú también reconozcas que el que nos perdona, y nos perdona porque nosotros no podemos perdonarnos por nosotros mismos. Dios espera que reconozcamos que Él fue quien nos perdonó porque nosotros no podíamos por ser pecadores sin remedio. Dios quiere que entendamos que ahora en Cristo somos perdonados y restablecidos a la comunión con el Padre y con nuestros hermanos. Ahora puedo amarles a mis hermanos, ahora puedo amarles. ¿Por qué? Porque Él pondrá amor en mi corazón por ellos. Y por último, mi amado hermano, pero no menos importante, ¿qué voy a hacer ahora ante la palabra? Primero, reconoce que eres pecador y necesitas el perdón de Dios. Si aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, reconoce hoy, entra a tu cuarto y dile al Señor, Señor, soy pecador, reconozco que necesito tu perdón, reconozco que sin ti yo no soy nadie, te pido perdón por mis pecados, te abro la puerta de mi corazón para que entres en él, para que hagas una morada en él. Restablece la comunión con tus hermanos. En segundo lugar, mi hermano, si hoy te das cuenta que estás peleado con algún hermano o alguna hermana, estás disgustado, te disgustaste con alguien, arréglate con él para que no tengas problemas. Y si sientes que no puedes pedirle, pídele a Dios y Él te va a dar la capacidad de poder amar a ese hermano. Te dará la fuerza para ir y buscar a tu hermano y restablecer la comunión con él. Espera que termine la pandemia. Y si no, llámalo por teléfono y dile, mi hermano, ¿sabes qué? Nos enojamos por tonteras. Y ahora este pequeño virus nos tiene aquí encerrados. Te pido perdón.
te pido perdón si yo te fallé. ¿Sabes qué? Dejemos el asunto así, déjalo por la paz. Eso es, hermano, el perdón, es pasar por alto la ofensa. Por último, hermanos, como iglesia, busquemos al que se ha ido. Hay personas que han dejado el evangelio, hay personas que tal vez ya dejaron de creerle al Señor. Busquemos al que se ha ido, invitémosle a volver. Es nuestro hermano e igual que nosotros, un pecador sin remedio. Jesucristo es la vida y la luz manifestada a los hombres para perdonarles y limpiarles de toda maldad. Hoy Jesucristo está en mi corazón, ya está en el tuyo. Que Dios te bendiga en este precioso día. Puede ser tarde, puede ser mañana, puede ser noche en algunos lugares. Que Dios me les bendiga.